Bien, pues ya estamos en Noticias Sin Límite, en otro de nuestros programas especiales, Noticias Sin Límite, programa especial. Recuerdo todavía el programa en el que estuvo aquí con nosotros nuestro hermano indígena Huichol y que inauguró prácticamente esta serie de programas de carácter especial. Agradezco a usted y agradezco también a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza y de Edgar Arellano Blanco. El día de hoy, bueno, pues este programa se viste de gala de una forma sentimental hermosa, porque forma parte también de la vida nuestra y me da mucho gusto y siento mucha alegría de presentar a Eduardo Campos Rodríguez, él licenciado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, pues entramos en materia, ya lo ven ustedes en pantalla y pues venimos a platicar sobre la vida de este hombre, este personaje, este egresado de la universidad. Lalo, pues gracias por estar con nosotros. Fíjate que esa es la presentación formal del programa y a mí a veces hasta me da medio comezón porque se tiene que presentar así, pero es una charla hermosa. Yo considero que la vida nos permite este tipo de oportunidades para que pues nos des detalles que van a formar parte de mi existencia para crecer. Tú eres toda una historia, tú eres todo como si fuera algo para repasar, para ver y decir, bueno, pues si este pelado le fue de esta manera, pues yo tengo que meterme por ese lugar. Y empezamos con tu historia, Lalo. ¿Qué te parece si nos platicas desde el vientre de tu madre? ¿De dónde viene Lalo Campos? Sí, vengo de un ser humano excepcional, mi madre, a quien la recuerdo como una maestra, hija, madre de familia ejemplar. Ella fue el pilar y bastión en nuestro hogar y me comprometí cuando presenté mi tesis profesional en respetar todos los valores que ella me inculcó, con su ejemplo, con sus consejos y con el deseo de que yo fuera un hombre de bien. Vivimos en la colonia Ferrocarril. ¿El nombre de tu mamá? Es profesora María de Jesús Rodríguez Fiscal. Ese era su nombre, ese es su nombre. Para mí ella no ha muerto, vive siempre en mi recuerdo, presente en todos mis momentos de éxito, de no éxito. Esa sensación de sentir ese respaldo de una madre en toda la vida, como que tiene un sabor. ¿Cómo conceptualizas tú ese sabor de lo que me estás diciendo? Porque decirlo es fácil, pero ¿cómo lo siente Eduardo Campos al decirlo? Pues lo siento en su firmeza de carácter y en su esfuerzo de forjarnos a mí en lo personal, a mis hermanos, Alicia, Cristina, Jorge, con el ejemplo de su esfuerzo. Yo la recuerdo a ella en acciones sorprendentes. Mi mamá se quedaba cuando ya todos nos habíamos dormido para hacer la preparación de las clases, porque ella fue maestra, para enseñar a los niños. Y la recuerdo a ella llevando a los niños que les llamaban burros, o sea, a los no aplicados, a los que no entendían, a los que se les dificultaba, llevarlos a la casa para en las tardes darles una sobreenseñanza, una pasantía, como se llama, darles dulces y explicarles lo que no entendían. Y te hablo de que se había acostado a la 1 de la mañana, y ella se había levantado a las 6 de la mañana a ir al molino, a ir a comprar los alimentos de ese día, a prepararse para irse a trabajar a la escuela. Y que era padre, madre, esfuerzo total del hogar, en el que el eje principal fue ella. Pero la recuerdo también con muchas acciones de carácter social muy importantes. Ella se preocupaba porque las escuelas tuvieran un aula más y me hacía acompañar a ir a oficinas de gobierno a solicitar ladrillo, material deportivo, etcétera. Ese fue el ejemplo social de mi madre.
También le recuerdo con una firmeza de carácter. Mi madre en una ocasión vio que se estaban peleando dos individuos y que uno le iba a pegar a otro con una navaja y se puso en medio. Eso fue suicida, era su instinto. ¿Y tú lo viste? Yo lo vi y le reclamé y me dijo el por qué, es que era muy injusto. Todas son imágenes que hablan de la grandeza de mi madre, que hablan de la forma de ser tan extraordinaria como es ella. Otro recuerdo que tengo de mi madre, muy significativo, de los muchos que tengo, es cuando en una ocasión, siendo yo secretario particular del gobernador, ingeniero Alejandro Páez Urquidi, estaba sumamente agotado y tomé la decisión de ya no terminar mi carrera de Derecho, porque llegaba agotado, ser secretario llegar particular, llegar a estudiar, extenuado, conflictuado, y tenía trazadas unas materias, y me acuerdo que estaba estudiando a las 3 de la mañana, y de repente fui a su habitación y le dije, oiga mamá, ¿qué prefiere tener? ¿Un hijo loco o un hijo sano? Y yo pensé que mi mamá me iba a decir, no, mijo, prefiero tener un hijo sano, si quiere espérese y ya no estudie. No, se levantó muy enérgica y me dijo, mire mijo, su madre vieja como está estudiando para obtener mejores prestaciones escolares y tener más recursos para la familia. Y usted joven me sale con que ya no va a estudiar, me perdona, pero usted me termina una carrera y usted sabe cómo le hace. Y efectivamente presenté mis exámenes, los aprobé, terminé mi carrera y soy licenciado. Con mi otro hermano, con Jorge, que es doctor, también se extendió mucho en presentar su examen profesional y hizo lo mismo. Ven, a ver, ven muchachito, siéntate. Tienes que terminar una carrera. ¿A qué jugaba Lalo Campos de niño y cómo ve esos encuentros con sus hermanos? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque existe una diferencia abismal entre el contexto social de mi infancia y lo que estamos viendo en la actualidad con los niños de este momento. Un servidor jugaba al trompo, a la canica, a la rayuela, jugaba al béisbol porque en mi barrio fue muy beisbolero, en la cuadra del ferrocarril éramos pues sí, muy beisboleros todos. De ahí surgieron grandes peloteros, el Memín Garibay, la Melcocha, Kelo Carrillo. Y ha dado que batalló mucho para que hubiera básquetbol y fútbol. Así hasta es. Ahora últimamente. A ver, Así y es. luego. Y frente a la casa donde vivíamos, que era el número 18, había un campo de béisbol a donde iban a entrenar todos los equipos de primera fuerza. Entonces yo me integré a estar cerca de ellos y aprendí a jugar el béisbol y tuve grandes facultades para jugar el béisbol. Diría yo que facultades extraordinarias al grado de que mi meta era ser beisbolista profesional, cosa que mi madre me impuso como condición que primero le terminara una carrera y después me dedicara a lo que Pero quisiera. tú, de chavalillo tú veías la cachucha y veías el guante y veía la intención, inclusive siempre he sido muy inquieto y en base a mi inquietud y como el Memín Garibay de ahí de mi barrio era jugador del equipo Alacranes de Durango. ¿Él era de tu pelo, de tu edad? Sí, Antonio Garibay, el Memín Garibay. Sí, lo recuerdo. Y jugaba shortstop, excelente pelotero, integrante del equipo Alacranes que dirigía en aquella la Liga época, Mexicana del Centro, creo que se llamaba. Liga Central Mexicana. Liga Central Mexicana. Sí, que Durango tenía un equipo profesionalísimo, Sí. Martín Digo. Conocí muy personalmente a Martín Digo, voy a hacer una referencia en un momento más sobre él porque es interesante. En fin, yo tuve un gran desarrollo y una habilidad extraordinaria para jugar béisbol. Y los chavillos de ahí de tu barrio decían, ahí viene el Lalo, sí, que juegue. Te escogían, ya ves que se juntan, ¿y tú a quién escoges? ¿Que a fulano? No, jugábamos unos contra otros y yo era el líder. Yo era el líder del equipo. Me decían el gordito porque estaba gordito.
Y muy... Y no era bullying en aquel entonces. No era bullying, no, era un apelativo. Era sentirse querido. Sentirse querido. Y a muy temprana edad me integré al equipo de primera fuerza de la sección 7 para competir, o sea... Que era de ferrocarrileros prácticamente. Era de ferrocarrileros, así es. Y difícil entrar a ese difícil, punto, ¿no? Difícil a ese mundo, porque había otros equipos, el de Otinapa, que patrocinaba a don Fermín Núñez y que tenía peloterazos de primera línea, el Jarocho Rendón, el Zurdo Chávez, y gentes que llegaron a jugar a nivel profesional, pero nuestro equipo siempre fue muy competitivo. Tiene trascendencia el hecho de que yo haya sido buen beisbolista y buen pelotero, porque cuando yo llegué a estudiar al Instituto Juárez, pues prácticamente era un desconocido, pero como en una ocasión se trató de que el equipo fue a jugar a la penitenciaría y les faltó uno, y el licenciado Pedro Camacho vio que yo andaba ahí agarrando el guante y que andaba jugando, me dijo, pelón, antes a quienes entrábamos nos rapaban. El primer sí. Me dijo, pelón, veo que tú más o menos sabes, entra, porque nos falta uno y si no perdemos. Y entré, y todas las veces que fui a batear, me volé la barda de la penitenciaría, que entre paréntesis, donde ahora es un reconocido centros comerciales, ¿verdad? Sí. Me volaba la barda todas las veces que iba, con facilidad, se me daba. Entonces llamé la atención, me integré al equipo y me hice popular en la universidad. Habida cuenta de que también jugaban quienes eran mis maestros, el doctor Pedro Fajardo, Pedro Camacho, el licenciado doctor García Calderón era de la Porra, y me hizo salir del anonimato estudiantil y entrar al estrellato. Oye, esa importancia tiene para mí el deporte, esa importancia tiene para mí mi formación infantil en la cuadra del ferrocarril. Y recuerdo también, yéndome a la infancia, sí, que había pobreza, pero no había miseria. Nosotros éramos muy felices haciendo nuestras propias pelotas, con hilos de calcetín, los enredábamos. Y haciendo nuestros propios bates, con ramas de árboles, ahí con una navaja los hacíamos, y éramos muy felices. No entendíamos a la pobreza con miseria, entendíamos a la pobreza como falta de recursos materiales, con sentido de la alegría, y eso tiene mucha significación para mi formación. ¿En cuál escuela primaria estuviste? Estuve, hay una situación, como mi mamá no tenía con quién dejarme, me llevaba, ella era maestra, y me llevaba para que yo lo acompañara en el salón de clase, a la escuela número 9, en la Colonia Obrera. Oye, te decía, te vas a portar bien. No, pasan circunstancias. La primera, que la directora de esa escuela no le gustaba que me llevaran, entonces me metía por la ventana. Hombre. Y me decía, pórtate bien. ¿Qué sucedió con esos detalles? Pues que yo aprendí a leer y a escribir antes de tiempo, y cuando ya entré formalmente al primer año, ya sabía, y les causaba molestia a las maestras de que yo fuera el que ya supiera, y pues, tuve dificultades en ese sentido. Pero ¿te recuerdas todavía que te metías por la ventana? Metías la cabeza y luego las nalguillas y todo. No, me dominaba de la ventana, sí, y entraba y me sentaba y ahí estaba. Recuerdo muy bien los libros de Rosita y Juanito, recuerdo muy bien los libros de Alma Latina, hermosos textos con grandes lecciones. De ahí recuerdo una lección de una disputa que tuvo el sol y el viento, en donde el sol le demostró al viento, sí, que se gana con la inteligencia, no con la fuerza. En la disputa de a ver quién le quitaba más rápido el abrigo a un caminante. El viento Eolo lo atacó fuertemente y el hombre se defendía cada vez más, y el sol empezó con lentitud a calentar poco a poco. Esa es una lección imperecedera. Hermosa, ¿eh? Esa es una lección. ¿Qué forma de estudiar en esos libros antes? Porque todo era así. Todo era así. También la religión, porque las vidas ejemplares de los santos, y yo digo que era una estructura pedagógica de transmitir conocimiento en la vida, ¿no? Claro, muy surgida de la vida misma.
Y sí, se repitió esa circunstancia en el nivel de quinto año, ya en la escuela número 11 Lorenzo Rojas, de la que yo fui egresado. ¿Es centenaria ya esa escuela? Sí, sí, ya tiene es una escuela con mucho prestigio, es una escuela... Era para niños solamente, ¿no? Era para niños, antes eran... Todas eran, unas para mujeres y otras para niños. Así es, no estaba desarrollado el bigenerismo, ¿verdad? Y sí, lo que tú decías, ya en quinto año, a los que se portaban mal, yo a la salida los retaba. Tengo muy presente que fue mi compañero Enrique Arrieta Silva, un admirado y querido amigo que respeto mucho y quiero mucho, que éramos competidores porque había concursos Tofico, famosos concursos Tofico, y quedábamos como finalistas de apreciación cultural, él y yo, y pasábamos a otras rondas y a otras y a otras y seguíamos empatados, y en la última operación aritmética él me ganó porque las matemáticas no se me dieron. Oye, para terminar este primer espacio de la infancia, maestros que recuerdes, compañeros de estudio, sus nombres para que queden en este programa. Sí, mira, recuerdo y con mucho cariño y mucha gratitud a la maestra Senorina Centeno, esposa del licenciado Carlos Galindo Martínez. Una gran maestra ejemplar, y mi identificación con ella fue porque un hermano murió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces nuestro recuerdo de ella, además de ser una gran maestra y un gran ser humano, la recordamos con su vestido de luto y su dolor permanente por la pérdida de su hermano, pero también por el orgullo de que pereció en la Segunda Guerra Mundial. Sería una de las personas a las que yo recordaría con mucha gratitud. Y recuerdo también a la maestra Pasita, a la maestra Luz Tobar, a la maestra Josefina Marín. Debo decirte que en mi época egresábamos de la primaria con mucha formación, sólida formación, al grado de que cuando estábamos a secundaria ya se nos facilitaban todas las materias. Bien, pues con estos recuerdos de Eduardo Campos Rodríguez vamos a un espacio de identificación de nuestro canal y enseguida regresamos porque la historia viene, la historia sigue. Siga usted con nosotros.
Bien, seguimos con la historia de Eduardo Campos Rodríguez. Y Lalo, bueno, pues ahora, Lalo te lo digo con mucho respeto porque No, bueno, me gusta. Atrás de las cámaras así te conozco Sí. con mucho cariño, ¿no? No, y se siente y lo agradezco. Sí, la formalidad aquí no aplica. Sí, no. Oye, Lalo, entramos a la etapa, entre comillas, así como juvenil, entre estudiar, ¿qué más se hacía? Pues se hacía de deporte, y a lo mejor por ahí se rascaba alguna parte para sacar algo de lana para la novia, o para los chulucos, o para tener algo. Vamos a entrar a esta etapa. ¿Qué es lo que te recuerda en esa etapa juvenil de estudiante, ya un poco más formal, ya un poco estudiante por ti mismo, no de que te lleva la mamá, y luego, ¿qué deporte y cómo eso que mencionabas del béisbol? Sí, siempre he sido muy inquieto, ha sido la naturaleza de mi vida. Pero peleonero no. Sí, muy peleonero. A ver, vamos. En el barrio peleaba y ganaba. Cuando entré a la universidad peleé y me ganaron. Me peleé con Javier Aviña, me peleé con el Campanero Reyes, me peleé con el ranchero Jesús Pues eran Romero. puros que eran, yo acá desde el tecnológico mirando para allá para la universidad, pues eran gentes que sí se peleaban con los grandes del tecno también, ¿no? Me peleé con Enrique Benítez, que ahora es mi gran amigo, y pues tengo esta nariz fracturada, tengo esta cicatriz. Pero nunca fuiste boxeador. Nunca fui boxeador, era peleonero callejero. De la calle. Sí, de la calle. Sí fui, y muy inquieto. Recuerdo que mi madre me regaló un cajón de bolear porque no le gustaba que trajera el calzado desaseado. Y yo me enseñé a bolear, pero con la inquietud de allegarme a algún recurso económico, pues los domingos que había juegos de béisbol sacaba mi cajoncito a bolear y boleaba a los aficionados, a los que iban allá a la cancha de la sección 7. A los que iban a la cancha, y me iba muy bien, ganaba mi buena lana. Entonces, se me hizo atractivo eso, pero además... Oye, espérame, ahí vamos a hacer un espacio. ¿No sentías en el que se boleaba una acción como un amor hacia un muchachito que anda echándole ganas y que Sí. no se boleaban por traer boleados los zapatos, sino porque, a ver, ve muchacho, como que un apapacho ese niño querendón, que quiere salir adelante, que quiere sacar dinero? Sí, ese sentimiento se me demostró más a mí mismo cuando trabajé en la peluquería de don Manuel García, el chaparro famoso, la peluquería Gillette de la calle Juárez y Callejón Mariposas, a donde mi madrina me recomendó con él porque tenía amistad, y ahí el bolero era el hermano, el güero García, pero le gustaba tomar y faltaba con frecuencia, entonces yo lo relevaba en la bolería, y ahí sentía más todavía el calor de los que iban a cortarse el pelo y que yo los boleaba porque me daban generosas propinas. O sea, veían mi entusiasmo, veían mi interés por hacer bien las cosas, y me iba muy bien económicamente. Eso fue antes de entrar al Instituto Juárez. Pero también debo decirte y debo decirles al auditorio que trabajé de repartidor de medicinas en la farmacia de Benavides. Inclusive me gustó De las mucho. grandes, era una farmacia, la única. La de Coronado y Constitución. Y por mi entusiasmo ahí premiaban a quien trabajara mejor cada semana, y yo ganaba los premios semanalmente. Me ascendieron al mostrador y me llamó la atención desarrollarme en ese nivel de farmacéutico, ¿verdad? Empecé a estudiar el vademecum, empecé a estudiar los laboratorios. Ya podías hasta recetar y la Sí, es muy común que Sí. los que están en las farmacias sepan, y digo yo indebidamente, recetar. Pero pues así se desarrolla el conocimiento, y así es, de tal suerte que llega una persona y te dice que tiene gripa, pues ya le dices cuál medicamento es. Pero además eres más acertado porque llevas de experiencias de los que ya no regresan, es que se aliviaron. Así es, y trabajé también de velador ahí en implementos eléctricos, un negocio de don Fermín Núñez, cuya gerente era la señorita María Chávez, que me tuvo muy particular afecto, gran afecto, la señorita María Chávez. Y luego ya en la escuela trabajaba de celador y trabajaba dando pasantías. Como prefecto. Como prefecto, sí. Ahí ese trabajo se lo debo, y aprovecho la oportunidad para agradecerle
al licenciado Epifanio Alanís Návar. A mí me impulsaron mucho mi carrera profesional y de estudios Héctor García Calderón El Rollo, Epifanio Alanís Návar, a quienes les hago un reconocimiento de gratitud. Grandes maestros, grandes catedráticos, ¿verdad? Con mucho sentido social. Social. De integración con el alumno. Juan Ángel Chávez y muchos más le deben el ser profesionistas a la calidad humana de esos maestros. Que ahorita les rindo un homenaje. Ángel Rodríguez Solórzano, por supuesto. Aquí andabas pues ya en tu ambiente de la búsqueda de ya casi decidirte por cuál profesión, de a lo mejor ya el noviazgo, pero el deporte también con más seriedad, como percibir ya el ganar buenos encuentros, ¿no? ¿De qué en esa mezcla, de qué te acuerdas? Mira, un recuerdo que no se presta a que lo comente con frecuencia porque a las generaciones actuales les resulta lejano, pero en mi inquietud, que ya la he manifestado anteriormente, yo fui bad boy del equipo Alacranes de Durango en el año de 1956. Es un equipo legendario que estaba integrado por grandes estrellas del béisbol. Te hablo, internacional. Y, bueno, uno de ellos está en el Salón de la Fama de Cooperstown, en las ligas negras, Martín Digo. Martín Digo era el manager del equipo Alacranes de Durango, que tenía, como dije, grandes figuras profesionalísimas, destacadísimas, Buc León, Arquico Martínez, Avelino Cañizares, Cecil Gerald, Búfalo Hernández, Andrés Tanaka, Pegado Rodríguez, por mencionar nombres a quienes de mi generación les resultarán conocidos y a las generaciones actuales totalmente ignorados. Entonces, yo, por el respaldo que tuvo para mí Julio Pérez Ascuy, de quien hago también un reconocimiento de amistad, me integré como bad boy del equipo Alacranes, junto con la Chiva Vázquez y con la Borrega. Sí. Y por mi estilo de ser comedido, barbero, dirán los que quieran decirme así. Como quieran calificar. Como quieran. Me gané el afecto y la confianza de un gran personaje histórico, Martín Digo. Martín Digo, porque estaba prohibido que los jugadores negros fueran a las ligas mayores, había el racismo, si no él hubiera sido una estrella de las ligas mayores, como ahorita lo ha sido Barry Bonds, por poner un ejemplo. Martín Digo fue maestro de Fidel Castro. Fidel Castro, que era un hombre de la clase burguesa en Cuba, quería ser beisbolista de las ligas mayores. Jugaba primera base Fidel Castro y su manager era Martín Digo. Fidel le decía al maestro Martín Digo, maestro. Y yo tuve amistad personal con Martín Digo, me enseñó muchas cosas de la vida porque era un gran ser humano. Cuando el triunfo de la Revolución Cubana, cuando el ascenso de Fidel Castro para ser el líder político y el líder absoluto de Cuba, invitó a su maestro Martín Digo para que se hiciera cargo del Ministerio de Cultura y Deporte en Cuba. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que Martín Digo no entendió el cambio humano, el cambio psicológico de Fidel Castro, de cuando era su pupilo a cuando ya era el líder absoluto. Sí. Y le decía las cosas como son, y lo regañaba, y lo cuestionaba. Delante de quien fuera. Delante de quien fuera. Martín Digo. Sí. Y claro, eso no le gustó a Fidel Castro. Aquí entramos en el esquema de la psicopatología de los políticos y de los líderes, y lo desterró a una islita ahí de Cuba, y ahí murió abandonado Martín Digo. Esta historia nos la platicó un cubano blanco, que fue manager de los cafeteros de Córdoba, al licenciado Manuel Jesús Reyes Ortiz el Campanero, y a otras dos personas, y a mí, con mucha tristeza y mucho dolor. Pero así es parte de la historia, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la historia. Y ya entrando en el terreno propiamente de inquietudes estudiantiles, pues también fui... ¿La grilla estudiantil también te metiste? No, a la política estudiantil no me metí porque
maestros que habían sido discípulos de mi papá fue profesor en el Instituto Juárez, por gratitud me dieron oportunidad de que muy joven yo fuera estudiante y profesor, ¿verdad? Sí, fui profesor de la clase de ética. En un libro de José Hugo Martínez hace una reseña de nuestras pláticas sobre el tema de ética. Me dio mucho gusto que José Hugo recordara esos momentos y los insertara en ese documento. Mi respeto y gratitud y reconocimiento a ese gran personaje, José Hugo Martínez Ortiz. Por eso no le entré a la grilla estudiantil. Pero en un comentario que hizo el 10 de enero del año 2013, Leobaldo García Orrante, el Jaso chico, dijo que yo había sido uno de los universitarios más completos que ha dado la universidad. ¿Por qué? Porque mi entorno universitario se da en la academia, en el deporte, en la cultura y también, como decíamos hace un momento, en los golpes. Entonces, ese reconocimiento lo aprecio mucho por parte de mi amigo García Orrante. ¿Y en la cultura, a qué le pegabas más? Mira, poema, a la oratoria? No, en la cultura, yo fui integrante de la Sinfónica Juvenil que dirigía el profesor Jesús Velázquez. Enorme. Nada más que el profesor Jesús Velázquez una vez, con mucho dolor y tristeza, me dijo, oiga, le voy a pedir que por favor se separe de nuestro grupo porque lo está retrasando. Usted no tiene un oído musical y se le entorpecen los dedos. Yo tocaba el violín, me aprendí 2 canciones, Las hojas muertas y Fascinación, pero ya no pasé de ahí. Nat King Cole. Y me dijo, ¿qué se dedica? ¿Por qué esa torpeza de los dedos? ¿Qué otras cosas hace? No, pues yo juego softball. Dijo, no, pues mira, agarra el guante, golpea, le endurece los dedos, ¿no? Y me retiré. No, pero fui inquieto, formamos el grupo Vida Estudiantil, una revista que ganó un premio nacional con la colaboración de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis en su libro Días de Guardar hace mención de mí, y cosa que para mí también es un orgullo y un honor. Pues hay mucho para estar con Lalo Campos, fíjense, nada más estamos ahorita en este terreno, vamos a otro espacio y regresamos para ver otro enfoque, ahora el enfoque de carácter político, porque ha sido también, ya has ingresado a la política y a la administración. Espérese para ver este otro segmento de Lalo Campos. Vamos a un espacio para identificar nuestro canal Noticias Sin Límite, programa especial. ¿Me regalas un vasito de agua con agua? ¿No tienes más agua?
Bien, seguimos en un programa especial de Noticias Sin Límite, enorme, hermoso, bonito, bello. Y bueno, pues Lalo Campos nos va a platicar ahora, pues te pediría, Lalo, que nos veamos en el aspecto administrativo político. Tú anduviste por ahí en diputaciones, en espacios administrativos donde tenía muchas cosas que ver en relación al caminar de nuestro estado. También en otras áreas, bueno, desde sus inicios. Platícanos de lo que te dé tu gana en relación con ese caminar, e incluso participaste en acción política dentro de un partido político. Así Platícanos de eso, Lalo, por favor. Bueno, yo creo que la política es una vocación innata y que la inquietud y la vocación, en mi caso, es genética. Mi abuelo fue un revolucionario muy controvertido que aparece en los libros de historia como disidente de Francisco Madero. Mi abuelo Cheche Campos, con una gran influencia en la región lagunera, fue gente de Pascual Orozco. Entonces, genéticamente deben de venir venas políticas desde ahí. Luego, mi padre fue presidente estatal del PRI, fue diputado federal y en la administración fue secretario de Educación, y también esa influencia la tengo. Pero como los seres humanos somos biopsicosociales, mi entorno social de vivir en la cuadra del ferrocarril me conectó con gentes de ideología comunista. Recuerdo a Jorgito Vázquez, recuerdo a don David Ortiz, recuerdo a Alejandro Martínez Camberos, a Enrique W. Sánchez, a Rutilio Martínez, y teníamos sesiones y yo tuve esa ideología de la que después, cuando la huelga de Vallejo, muy famosa, que además se dio en el contexto del barrio donde yo vivía, en la cuadra del ferrocarril, ya que fue una huelga ferrocarrilera, me motivó a reflexionar sobre el radicalismo y el temporalismo exacerbado de esa ideología, y no me gustó. ¿Qué sucedió? Que me fui a otro extremo. Participé en un concurso de oratoria de la ACJM, fue miembro del jurado calificador don Jesús Ancerrada, Carlos Garcinaba Avellán y el licenciado Ferreira, que después fue mi maestro de griego. Triunfé y cultivé amistad con ellos y me interesó mucho la ideología panista, más luego me di cuenta que tampoco era el camino adecuado y me quedé instalado haciendo actividad política no partidista en la universidad con nuestro grupo Vida Estudiantil que lideraba Antonio Villarreal Rodríguez, Evodio Escalante Betancourt, entre otras gentes muy valiosas. Teníamos nuestro programa de radio universitario, La Hora Universitaria, teníamos nuestra revista Vida Estudiantil, que como lo dije hace unos momentos, tuvo un triunfo nacional por ser la mejor revista. ¿Y cómo no iba a ser la mejor revista si en las portadas venían viñetas de Memo Bravo y en los artículos venían de Alejandro Martínez Camberos, de Gabino Martínez, René Barbier, Juventino Rodarte, Evodio Escalante, Antonio Villarreal? Entonces fue una revista excelente que tuvo el primer lugar. Esas eran mis inquietudes estudiantiles, esas eran mis vivencias. ¿Y cómo llegué al PRI? Bueno, yo era celador de la secundaria Benito Juárez, hubo una convocatoria, un concurso de oratoria en la Facultad de Derecho, y Evodio Escalante me motivó a que participara. El día del certamen llegó por mí, me dijo, Lalo, vámonos al concurso. Le dije, no me preparé, Evodio. No le hace, vámonos. Así participamos. Vámonos. Y fui al concurso y en el tema preparado quedé mal. Pero de todos modos, y seguramente porque había pocos concursantes, pasé a finales. Y en finales ahí recuerdo que nos subieron a un salón de clase en el patio y me llegó un momento de inspiración. Ahí yo creo en la inspiración divina, porque algo superior me dijo cómo debiera decir las cosas.
Y cuando bajé y abordé el tema que me pusieron, sentí tanto dominio sobre el auditorio y tanto dominio sobre el tema que al momento de estar exponiendo, se me ocurrió que los hiciera reír y dije las palabras que hicieran reír, y se me pidió que les causara asombro y dije las palabras que les causara asombro, y me sentí que aplaudan y dije las palabras para que aplaudieran. Fui el triunfador indiscutible. Conociste a un Lalo Campos que no sabías que allí estaba. ¿Verdad? Es algo... inspiración divina. Es inspiración divina. Pero más aún que le gané a un gran orador que es el licenciado Rodolfo Ramos Limón. Híjole, ¿cómo no? En segundo lugar lo dejé y en tercero Boyo de Escalante, que era un intelectual muy reconocido. Entonces, ese momento jamás se me olvidará. Y los miembros del jurado fueron el licenciado Salvador Zúñiga Garay, el profesor Rutilio Martínez y el licenciado Gonzalo Sala Rodríguez. Ya cuando triunfé, al otro día muy temprano se me apareció Gonzalo Sala Rodríguez en mi casa ya de la colonia Insurgentes, ya no vivía en la cuadra del ferrocarril, y me dijo, oiga, quiero que se integre a trabajar al partido. Y fui al partido a raíz de eso. Y entré como oficial mayor del partido, ya teniendo un ingreso y un sueldo. Y empezaste con... ¿Qué te atrajo del partido, aparte de esa puerta? A veces es solamente una circunstancia que te abre una oportunidad, pero ya sentándote en la oficialía mayor del PRI, ¿qué te atrajo? ¿Por qué del PRI? O sea, si ya venías tú del Partido Comunista, si ya venías tú del Partido Acción Nacional, de alguna manera haber observado qué es lo que por ahí se movía, ¿te definiste en el PRI? Me atrajo que me iban a pagar 700 pesos mensuales y me atrajo que con 700 pesos mensuales yo iba a comprar un pantalón y una camisa y iba a poder hacer una aportación a mi familia. Eso me atrajo, honestamente hablando. Luego, ¡pum! Luego. Fue la puerta. Fue la puerta. Y luego ya en el ejercicio pragmático de la actividad partidista me decepcionaron algunas cosas. Ajá. Sí, me decepcionaron algunas cosas. Y tuve que reconstruir mi estado anímico para reconocer pues que nada en la vida es perfecto. ¿Cuántos años tenías ahí para conocer en qué estructura de edad? Sí, debía tener alrededor de 19 años. Oh, las preguntas enormes existenciales. Preguntas existenciales. A ver, síguele. Y ya en una reconstrucción de toma de conciencia, pues me di cuenta que nada es perfecto en la existencia humana y que hice una revaloración del partido y que es el mejor partido, competitivamente hablando y comparándolos con los demás. Conciencia que tengo hasta en la actualidad, ¿verdad? Con sus imperfecciones, con sus desvíos como es el ser humano, pero sí lo considero y me hice con mucha convicción priista hasta la fecha. Soy priista. ¿Eres convencido? Totalmente convencido del Partido Revolucionario Institucional. En ese caminar por ese espacio, aparte de la acción política y después la administración, ¿dónde fundamentas? ¿Dónde está esa raíz que te dice yo florezco por estar en ese partido? Porque es un escenario que te permite ser como tú quieras ser. Si es un ambiente en donde si tú quieres ayudar a la gente la puedes ayudar, si no la quieres ayudar no la puedes ayudar, pero yo hice una decisión personal derivada de una vocación de servicio que la vida te da y que puedes tener o puedes no tener, ¿verdad? Ahí sitúo yo. Y gracias a mi partido he tenido importantes oportunidades en la vida, como la de ser diputado en 2 ocasiones, líder de la Gran Comisión, y toda mi trayectoria partidista desde oficial mayor, después dirigente juvenil, secretario de Acción Electoral, de organización, secretario general del partido, presidente estatal del partido, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en los estados de Baja California Sur y Tamaulipas. Conlleva un cúmulo de experiencias y satisfacciones y momentos difíciles y circunstancias adversas que confluyen y conforman el sentido de una vida
que a final de cuentas haces un balance y te sientes orgulloso, satisfecho, tranquilo. Lalo, algunos ejercicios que lo que me acabas de decir, puedes observar algún encuentro con una persona, alguna circunstancia de un evento que te refleje eso que me estás diciendo. Sí, hay muchas. La vida política te plantea momentos trascendentes en tu existencia e inolvidables, porque la política es una vocación, una pasión, una obsesión. La política te permite ser bueno, ser malo. La política es la actividad humana más completa y más integral, puesto que de ahí se derivan toda la toma de decisiones en beneficio de la sociedad, en el mundo y en toda relación humana. Y recuerdos de circunstancias políticas tengo 1 y 1000. Pero a ver, alguna, así como para... Es muy difícil sacarla la mejor, sí, pero bueno. No, un orgullo que tengo de la política es que tengo una imagen social de ser gobiernista, institucional, pero en mi análisis íntimo y sincero, ante mi conciencia, que es el Supremo Juez, uno de mis grandes orgullos es que a los gobernadores siempre les he hablado con la verdad. Y por hablarles con la verdad, pues ha tenido consecuencias a veces de inmediato negativas, pero a la larga muy positivas. Yo a Alejandro Páez Urquidi le hablé con la verdad y me costó que me quitara de secretario particular, pero después reconoció que él se había equivocado y me dio todas las oportunidades. Me hizo en su mismo sexenio, sí, simultáneamente, me hizo diputado, director de la Casa de la Juventud, director del Registro Público, y me tuvo un gran afecto al grado de que fue mi padrino, mi testigo de bodas cuando me casé. Oye, entonces la verdad tiene mucho que ver en la vida del hombre. Es total y es absoluta. Y yo a Páez Urquidi, en una ocasión, Páez Urquidi cometió un error político en el sentido de que trajo a muchos colaboradores externos, y son colaboradores que no tenían cariño para Durango y que venían con una mentalidad utilitarista. Te hablo del mayor Adalberto Palma Chacón, te hablo del teniente Hidalgo Eddy, duro, te hablo del capitán Salinas, de ese grupo foráneo, que en una ocasión, siendo yo secretario particular de Páez Urquidi, me invitaron a una casa que está frente al jardín donde antes era la dirección de tránsito y ahora es, no me recuerdo qué oficina, y me dijeron, oye Campos, somos un equipo, tú estás en un cargo clave y queremos que te dejes guiar por nosotros. Aquí se trata de aprovecharnos del cargo, son 6 años y nos tiene que ir bien a todos. Entonces, intégrate y vamos a trabajar en equipo. Para esto ya me habían invitado 1 o 2 copas de coñac. Entonces yo espontáneamente les dije que al único al que le debía lealtad era al gobernador Alejandro Páez Urquidi, porque él me había dado la oportunidad y que era el único que iba a obedecer. Se sorprendieron de mi reacción y luego, aviesos, inteligentes y astutos como eran, o como son, porque no sé si todavía vivan, me dijeron, has pasado una prueba de oro. Teníamos la encomienda de que ratificaras tu lealtad al gobernador. Y la aprobamos, te felicitamos. Pero yo me la creí, ¿verdad? Yo me creí que qué bueno que había pasado eso. Pues no me la creí porque a la semana ya el gobernador me estaba corriendo del cargo. Puso a un David de Lerdo en mi sustitución y me dijo, oiga, no me está dando resultados en la Secretaría Particular, veo que no es malintencionado, que es buena persona, estoy agradecido con usted, me apoyó en mi campaña, y pues dígame a dónde se quiere ir a trabajar en la estructura de gobierno. No, le dije a donde usted quiera, señor gobernador. Le habló a Epifanio Alanís, que era director de educación, y le dijo, nómbralo director de la secundaria Benito Juárez, que yo ya había estado ahí antes. Y le dijo Epifanio Alanís que no tenía todavía mi título de abogado. Me dijo,
caramba, dijo, pues váyase con Jesús Estrada Chávez, secretario general, a ver dónde lo acomoda él. Jesús Estrada Chávez, en muy buena actitud, me acomodó de director de registro público de la propiedad, que ahí también hay otra historia interesante que sería muy extenso comentarla. Bien, vamos a hacer un espacio y regresamos al último espacio sobre el trabajo, precisamente sobre el desarrollo profesional. Bien, vamos a un corte de identificación de canal y regresamos en unos momentos. Bien, pues seguimos en este programa especial de Noticias Sin Límite con Eduardo Campos Rodríguez, a quien agradecemos el que esté con nosotros y nos platique, porque esto nos nutre, esto nos trae experiencias vividas que pues denotan dónde está el fundamento de nuestra conducta, de nuestra actitud,
Y Lalo, bueno, pues es tuyo este momento, vámonos al terreno profesional y lo actual, sigues Sí. en el partido, ¿quién conoces, a quién, con quiénes? A ver, platícanos. No quiero omitir una anécdota que me llena de orgullo. Cuando fue presidente del Comité Directivo Estatal el licenciado Maximiliano Silerio Esparza y coincidió con la campaña político-electoral de la candidatura a la presidencia de la República de Luis Echeverría Álvarez, que existía un conflicto socioestudiantil aquí en Durango, se discutió si Luis Echeverría venía a la capital, si no venía, se discutió quiénes iban a intervenir en el programa de recepción y me tocó ser maestro de ceremonia, se me facilitó a mí siempre ser maestro de ceremonia y fui seleccionado para ser maestro de ceremonia. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI era Alfonso Martínez Domínguez, quien me tenía particular afecto porque en una ocasión pronunció un discurso y cometió varios errores y se los señalé y en lugar de causarle molestia se hizo mi amigo, me estimó, inclusive me dedicó un subsidio especial como dirigente juvenil y ya siendo maestro de ceremonia y tocándole la intervención al presidente del Comité Directivo Estatal, en este caso Maximiliano Silerio Esparza, a quien estimo grandemente y respeto, me dieron instrucciones a través de Fluvio Vista Altamirano, un político veracruzano, de que no anunciara a Maximiliano Silerio, que entrara directamente el candidato, o sea, Luis Echeverría. ¿Qué sucedió? Pues que yo, por lealtad primigenia, innata y sincera al licenciado Silerio Esparza, fui y le comuniqué, le dije, Maximiliano, estoy recibiendo órdenes de Alfonso Martínez Domínguez de que no te anuncie. Y él me dijo, anúnciame. Entonces, ¿qué hice? Estaba interviniendo Aurelia Espinosa de la Cruz, un saludo respetuoso, y fui un poco drástico en casi motivarla a que concluyera su discurso y anuncié con mucha vehemencia y entusiasmo la intervención de Maximiliano Silerio Esparza. Llegó y habló Maximiliano, pues obviamente con una carga emocional fuerte, y pronunció un discurso tan motivante, sí, tan vehemente, que le gustó mucho a Luis Echeverría y lo felicitó. Entonces, ese es un recuerdo que yo tengo en donde pongo a prueba en la balanza las lealtades. Con las que se queda uno, además, con las que se queda uno. Lo demás se va, lo demás es efímero. Obviamente, Alfonso Martínez no quiso saber jamás nada de mí, pero a mí me quedó la satisfacción de serle leal a quien le debía ser leal, en este caso, sí, al licenciado Maximiliano Silerio Esparza, a quien aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo respetuoso. Oye, ahorita, ¿qué función desarrollas? ¿Qué trabajo desarrollas? Mira, soy consejero del Partido Revolucionario Institucional, en mi calidad de expresidente del partido, y además estoy integrado al esquema de unidad revolucionaria que a nivel estatal preside Jaime Herrera Valenzuela. También tiene él entorchados, también es más o menos de tu edad. Sí, somos más o menos contemporáneos, yo con más antigüedad que él, pero a quien reconozco como un operador político muy entusiasta, muy leal, muy dinámico, y que está haciendo ahorita en ese cargo una destacada labor, tratando de vertebrar generacionalmente para fortalecer las estructuras de nuestro partido, ¿verdad? Y el partido en relación con el Estado, con gobierno, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cómo es? Lalo Campos, ¿qué ve en esto? Mira, estoy sorprendido porque estoy viendo acontecimientos de liderazgo a favor de nuestro partido que me sorprenden y me entusiasman y los reconozco plenamente. En este caso, y no se trata de quedar bien con nadie, veo el liderazgo de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera, que trae muy bien puesta la camiseta del partido,
que es un líder activo y cotidiano de nuestro partido y nos motiva a que el partido esté muy cerca de la gente. Así veo actualmente al partido liderado por un gobernante que, si bien es cierto, gobierna para toda la sociedad, se trabaja con la ideología priista y motiva a la dirigencia y a la generación política joven del partido a que trabajen muy comprometidamente a favor de las causas sociales. Así veo a mi partido. ¿Algún trato con el gobernador, alguna anécdota de este tiempo en tu persona? Sí, las anécdotas vienen desde Don Nabor. Mi mamá me llevaba a la Nacional a rentar bicicletas y dar vueltas en la plazuela Baco Ortiz, y se acababa el tiempo y se acababa el dinero. El 20 decía uno, el 20, y yo le quería más a mi mamá y mi mamá ya no tenía dinero, y Don Nabor decía, déjelo que siga dando vueltas. Entonces ese recuerdo tengo de Don Nabor. Y de Jorge Herrera Caldera recuerdo que cuando fui presidente de la Gran Comisión en el gobierno de Armando del Castillo Franco, Jorge, como líder estudiantil, acudía a la Gran Comisión pues a solicitar apoyos, lo que es usual, común, natural, apoyos en beneficio de la sociedad de estudiantes de la que él era líder en la Facultad de Contaduría. Ese es el recuerdo que tengo. En el momento actual yo tengo una inmensa y total gratitud para Jorge Herrera Caldera, porque él determinó, y en uso de las facultades que le otorga el ser gobernador titular del Ejecutivo, logró mi cambio de Guadalupe Victoria a Durango. Eso ha sido trascendente en mi vida personal, porque son facultades expresas. Son facultades expresas, y con mucha determinación él, digo con mucha determinación porque había personas que obstaculizaban mi traslado de Victoria a Durango, y él fue muy firme, y yo tengo ese sentido de gratitud, independientemente de que lo reconozco como un gobernador transformador valiente, que se ha enfrentado a adversidades climatológicas, los huracanes, las sequías, las plagas de los pinos, que se ha enfrentado a adversidades políticas, los 12 años de gobiernos panistas, la animadversión del presidente Felipe Calderón hacia Durango, y Jorge defendiendo los intereses de Durango, pues me hacen apreciarlo y reconocerlo muy sinceramente, más allá de cualquier esquema político o más allá de cualquier esquema pues de ya estamos más allá ya estamos más allá, ¿no? Mi lealtad y mi reconocimiento al gobernador Jorge Herrera Caldera es integral, absoluto y 100% sincero. Oye, Lalo, por último, ¿qué le dirías tú a un joven que empiece a vivir, que empiece a sentir, que empiece a que le escurra por las venas el deseo de servicio por ese recorrido de la administración y de la política? ¿Qué le dirías? Como un editorial para despedirse. Sí, le diría que revise su vocación. La política es una actitud vocacional, un llamado interno de servir a los demás. Si hacia el interior no siente esa vocación, que busque otra directriz y otro camino. Que si su interés es tener un cargo para llegarse a una posición económica o un estado de bienestar personal, pues no es el camino. Eso esencialmente le diría. Le diría también que estudie y conozca la historia de nuestra patria, porque en la historia de nuestra patria hay mucho que aprender, muchas lecciones que atender, lecciones duras, difíciles, con derramamientos de sangre, con ejemplos sublimes de grandes héroes, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria y muchos más, y que sea institucional. Ser institucional es entender el ejercicio político y el ejercicio administrativo más allá de intereses de grupo y más allá de intereses personales. Eso les diría esencialmente. Bien, pues yo quisiera, a nombre de Noticias Sin Límite y de quienes hacemos este programa, pues agradecerte y pedirte que pues el tiempo aquí es así, pero pedirte una nueva oportunidad, Lalo, de que estar otra vez en esta cámara y en estos micrófonos.
Sí, para mí recrear los momentos estelares y los momentos difíciles de mi vida es muy satisfactorio. Yo agradezco esta invitación, es una experiencia que no me imaginaba. Llegaste de repente, vámonos y aquí estoy. Y muchas gracias y estoy a las órdenes y espero que esta plática de alguna manera sea útil a las nuevas generaciones, porque siempre los que hemos andado el camino tenemos las experiencias y podemos decir algún mensaje, alguna lección que sea útil. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es. Muy bien, pues gracias. Yo agradezco a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza y de Edgar Arellano Blanco la oportunidad que tenemos de estar en sus hogares, en sus lugares donde tienen su computadora, donde juegan, pero siempre con el interés de decir a ustedes que es bello estar en la vida. Gracias y nos veremos en el próximo programa especial de Noticias Sin Límite.